Hoy vamos a ver óptica geométrica. Objetivos. 1. Formar imágenes en espejos planos. Y 2. Formar imágenes en espejos curvos. Vamos a ver la reflexión y los vamos a aplicar en espejos planos. La formación de imágenes en espejos planos tiene su explicación en la ley de reflexión y son los rayos que provienen del objeto y que se reflejan en el espejo. Vamos a recordar la ley de reflexión. Primera ley dice el rayo incidente, que es de acá, el rayo reflejado y la recta normal son coplanares, quiere decir están en el mismo plano. Y segunda ley de reflexión, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Recuerden que la medida de estos ángulos siempre es con respecto a la normal. Vamos a ver la formación de imágenes frente a un espejo plano. Tenemos un objeto, donde va a ser la zona real. Tenemos el espejo plano y tenemos acá una zona virtual. Vamos viendo, lo primero que vamos a hacer es tirar un rayo hacia el espejo y cumpliendo con la ley de reflexión, tenemos ahí el rayo reflejado. Tiramos otro rayo al espejo y también se va a reflejar. Donde se crucen los rayos reflejados es donde se formará la imagen. Podemos ver acá que este es el rayo reflejado y este también es el segundo rayo reflejado. Si nosotros proyectamos estos rayos, se abren, o sea, nunca se van a juntar, al menos en la zona real. Pero ¿qué pasa si nosotros proyectamos estos rayos hacia detrás del espejo? Proyectamos ese rayo reflejado y también lo vamos a hacer con el otro rayo, donde vamos a ver que se juntan ahí. La formación de imágenes siempre va a ser con respecto a los rayos reflejados. Entonces es ahí donde se va a formar nuestra imagen. Vamos a ver las características de esta imagen con respecto al objeto. Y para espejos planos, las imágenes son siempre virtuales, siempre se van a formar detrás del espejo, son del mismo tamaño, ¿ya? El objeto y la imagen tienen el mismo tamaño, y la distancia que hay entre el objeto y el espejo va a ser igual a la distancia que hay entre el espejo y la imagen formada. ¿Cuántas imágenes se pueden ver con dos espejos planos? Vamos a ver que ahí tenemos una expresión matemática que determina el número de imagen que se puede ver cuando nosotros tenemos un sistema de espejos. Por ejemplo, ¿cuántas imágenes se pueden ver si tenemos dos espejos planos que forman un ángulo de 90 grados? Colocamos los datos, ¿cierto? Donde dice valor del ángulo, colocamos el 90 y hacemos ese cálculo dando un número de imagen 3. Es decir, si yo tengo dos espejos que forman un ángulo de 90 grados y coloco un objeto, voy a tener 3 imágenes. Voy a lograr ver 3 imágenes. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, con respecto a la siguiente imagen, tenemos un espejo A, un espejo B y un espejo C. ¿Qué valor tiene el ángulo de incidencia en el espejo C? ¿Cuál es el ángulo de incidencia en el espejo C? Este de acá. Recordemos que siempre es con respecto a la normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar las rectas normales y hacer cumplir la ley de reflexión. Tenemos la recta normal del espejo A, del espejo B y del espejo C. Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a rellenar, ¿cierto? Los ángulos. Tenemos acá la recta normal, el espejo, entonces esto es un ángulo de 90 grados. Si acá hay 30, entonces el complemento para llegar a 90 vendría siendo 60. Cumpliendo con la ley de reflexión, si ese ángulo mide 60, por reflexión, ese también tiene que medir 60. Tenemos acá también 90 grados, entonces el complemento de 60 para llegar a 90 serían 30. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, este triángulo que se forma acá, tiene que ser de 180. Tenemos un ángulo recto de 90 más 30, para llegar a 180 serían 60. Complemento para llegar a 90, 30, por ley de reflexión, este también es 30. El complemento 60, 60 más 90 para llegar a 180 me da 30, y el complemento para llegar a 90 es 60. Ahí seguimos rellenando. Y
Respondiendo a la pregunta, entonces, el ángulo de incidencia en el espejo C vendría siendo 60 grados. Recordemos que el ángulo de incidencia siempre es con respecto a la normal. Entonces, este ángulo de acá. Pasamos a espejos curvos. Tenemos dos tipos de espejos curvos, el espejo convexo y el espejo cóncavo. El espejo convexo son aquellos que tienen su curvatura hacia afuera. Ahí está, curvatura hacia afuera y reflejan la luz hacia afuera. Estos espejos también se llaman espejos divergentes. Con respecto al espejo cóncavo, son aquellos que tienen su curvatura hacia adentro y reflejan la luz haciéndola converger en un punto. Estos espejos también son conocidos como los espejos convergentes. Ahí está la curvatura hacia adentro y ahí está, tenemos un espejo. Cuando el objeto lo colocamos frente y tenemos la curvatura hacia afuera, es un espejo convexo, pero si el objeto lo colocamos con la curvatura hacia adentro frente al espejo, tenemos un espejo cóncavo. Vamos a ver las partes de un espejo. Ahí está, este vendría siendo mi espejo curvo. Esta línea central se llama eje óptico. C se denomina el centro de curvatura. F es el foco del espejo y B es el vértice. Mencionar, importante acá también, que la distancia entre la recta B y F es igual a la recta FC. Esta distancia tiene que ser igual a esta distancia de acá. Es decir, que entre el vértice y el centro de curvatura hay 2 veces F. Ahí está. Y la ubicación del objeto siempre va a ser en la zona real, importante. Rayos notables para la formación de imágenes en espejos cóncavos. Ahí tenemos el objeto, tenemos las partes del espejo, donde está el objeto está la zona real, y sabemos que es un espejo cóncavo porque tiene su curvatura hacia adentro. Primer rayo notable: todo rayo que viene paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. De nuevo, todo rayo que viene paralelo al eje óptico, ahí está, este rayo está paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Ahí está, rayo incidente, rayo reflejado. Segundo rayo, todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Rayo incidente, rayo reflejado. Y tercer y último rayo, tenemos todo rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Todo rayo que pasa por el centro de curvatura se va a reflejar en la misma dirección, pero con sentido contrario. Vamos a formar una imagen entonces en un espejo cóncavo, donde tenemos que elegir dos de los tres rayos notables que acabamos de ver. Yo elegí el rayo 1, que dice: todo rayo que viene paralelo se refleja pasando por el foco, y también elegí el rayo 2, que es el que dice que todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. Recordemos que, al igual que en espejos planos, donde se juntan los rayos reflejados es donde se forma la imagen. Aquí podemos ver que los rayos reflejados están de color verde y podemos ver que ahí se juntan. Si se juntan ahí, es porque ahí se forma la imagen. Vamos a caracterizar la imagen que se ve de ese objeto. Primero, es una imagen real. ¿Por qué sé que es una imagen real? Porque se forma en la zona real. Es una imagen invertida, ya que me da hacia abajo. El objeto tiene dirección hacia arriba, pero la imagen me dio apuntando hacia abajo. Es decir, entonces es una imagen invertida. Y tiene menor tamaño que el objeto. Vean acá que el objeto es mayor y la imagen me dio un poco más pequeña. Ahora nos cambiamos de espejo, ¿cierto? Rayos notables para la formación de imagen en espejos convexos. Tenemos el objeto en la zona real y la curvatura hacia afuera. Rayo 1. Todo rayo que viene paralelo al eje óptico se refleja hacia afuera. Recordemos que estos espejos son divergentes, se separan. Todo rayo que viene paralelo se refleja hacia afuera. Segundo rayo. Todo rayo que va en dirección al foco se refleja hacia afuera. Ahí está el rayo que va en dirección al foco, pero se refleja hacia afuera. Y tercer rayo,
todo rayo que va en dirección al centro de curvatura, ahí está el centro de curvatura, todo rayo que va en esa dirección, al incidir en el espejo se refleja en la misma dirección. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, pero en espejos convexos. Tenemos el objeto en la zona real y las partes del espejo. Vamos a elegir 2 de los 3 rayos notables de los que vimos. Yo elegí el primero, que dice que todo rayo que viene paralelo se refleja hacia afuera y todo rayo que va en dirección al foco también se refleja hacia afuera. Recordemos que donde se juntan la proyección de los rayos reflejados se va a formar la imagen. ¿Por qué la proyección? Porque en este caso, los rayos reflejados, que son los que están en color verde, podemos ver que si nosotros los proyectamos hacia la zona real, no se van a juntar nunca. Pero si nosotros llegáramos a proyectar estos rayos detrás, ahí está, la proyectamos, la hacemos pasar por el foco, y este lo hacemos pasar paralelo, podemos ver que los rayos se juntan ahí. Entonces, en esa parte de ahí es donde se va a formar nuestra imagen y la vamos a caracterizar. Entonces, para espejos convexos tenemos que la imagen es virtual porque se forma en la zona virtual, está detrás del espejo. Está derecha porque tiene la misma dirección que el objeto y es de menor tamaño. Estas son entonces las características que nos dan cuando formamos imágenes en espejos convexos. Eso sería todo.